Buenas tardes. Tengo que felicitarlos porque ustedes realmente tienen vocación hacia la vacunación. Estar 3 días intensivos, un domingo a las 1:45 de la tarde requiere un standing ovation para todos ustedes. Así que no nos aplaudan a nosotros los que nos paramos aquí a hablar, apláudanse a ustedes mismos por la labor tan increíble que están haciendo aquí de educación y aportar con sus experiencias y anécdotas. Vamos a estar hablando hoy sobre los aspectos legales de la vacunación y para hacer la última conferencia del fin de semana es un tema un poquito árido porque la parte legal nunca viene bien recibida entre la comunidad médica, pero es bien vital que ustedes conozcan los derechos de las pacientes y los derechos que ustedes como proveedores y responsabilidades como proveedores tienen. Me pidieron que hicieran unas preguntitas para saber cuánto conocimiento tenemos y aquí vamos a tantear como especie de trivia. Vamos con la primera y dice, para un cierto o falso, ¿es opcional entregar al paciente o su representante copia de las declaraciones informativas de vacunación, los llamados VIS? Vamos a ver. Por aquí escucho cierto y por aquí escucho falso. Las exenciones u opt-outs para rechazar la vacunación son nulas en cualquier caso de epidemia declarada por la Secretaría de Salud. ¿Cierto o falso? Estamos bien. Estamos muy bien. Vamos a comenzar en la ley de farmacia. Existen unas definiciones que no voy a entrar de lleno a las definiciones porque ustedes conocen más que yo la definición médica científica de lo que es una vacuna, pero es importante que sepan que nuestras leyes sí definen conceptos y la forma en que definen conceptos son la base para luego imponer requisitos. Así que tenemos la definición de vacunación, de vacuna, la definición de producto biológico, en la cual se incluyen las vacunas, como pueden ver, medicamentos derivados de organismos vivos y sus productos, tales como las vacunas. Y estas dos definiciones dentro de la ley de farmacia son la base para imponer el requisito de licencia de botiquín y licencia de productos biológicos a todas las oficinas médicas, centros de vacunación, centros de salud en los cuales se administren vacunas. Así que todos los que están aquí, lo más seguro, tienen sus licencias de botiquín y licencias de productos biológicos. Los requisitos de licencia de botiquín. Esto ha ocasionado controversia entre la clase de profesionales de salud, proveedores de vacunas, por lo burocrático que es el solicitar este tipo de requisito ante las agencias gubernamentales. Si ven aquí la extensión de todos los requisitos, son numerosos, muchos de ellos son bien difíciles de conseguir, toman tiempo. Y por ejemplo, tenemos requisitos que son básicos y necesarios como la copia de licencia profesional del médico, el registro profesional y certificado de especialidad, la certificación de colegiación. ¿Por qué? Porque el médico, por estar licenciado para ejercer la práctica de la medicina en Puerto Rico, eso es suficiente para que él pueda administrar medicamentos. Pero no es suficiente para que él pueda almacenar y comprar los medicamentos para mantenerlos en su oficina. Así que comenzamos con otros requisitos que son la lista de medicamentos, cantidad de medicamentos según la necesidad para su tipo de práctica, copia de permiso de uso y aquí entramos en los requisitos que ya no son tan fáciles porque no dependen de la práctica de ustedes, dependen de terceros, depende del gobierno, de cuán ágil sea el empleado que está atendiéndolos a ustedes. Permiso de uso, copia patente municipal, endoso de bomberos, licencia sanitaria, identificación de generador de desperdicios biomédicos de la Junta de Calidad Ambiental. Importante, esto incluye para todos aquellos que tienen medicamentos inyectables, no solo para vacunas. Aquí el número de identificación tiene un costo de $75 a $150 cada 5 años, vence cada 5 años. No, este es la identificación de generador de desperdicios médicos. Es distinto. Sí. Y los confundimos. Qué bueno que haces ese planteamiento porque los confundimos. Así que el lunes vamos a verificar cuándo vence nuestra licencia de botiquín, cuándo vence nuestra licencia de productos biológicos y cuándo vence el número de identificación de desperdicios biomédicos.
Pero eso es una práctica no favorable porque nos lo recuerda cuando llamamos a la droguería a hacer una orden de productos y nos dicen, ay, disculpe, pero le puede decir al doctor que su licencia venció la semana pasada. ¿Y qué nos dice la ley? Sigue comentando porque me encantan los comentarios, aclaran todas las dudas. Sí. Sí. Y vamos a atender cada una de esas preocupaciones a través de la charla. De hecho, hay una carta que se les está distribuyendo alrededor de las mesas que habla sobre esta misma inquietud que nos trae la colaboradora y es una carta que se le está solicitando a los legisladores que eliminen este requisito de licencia de botiquín y licencia de productos biológicos para oficinas médicas en cuanto a las vacunas. Seguimos. Así que, ¿qué vamos a hacer el lunes cuando lleguemos a nuestras oficinas? Verificar la fecha de vencimiento de la licencia de productos biológicos, de botiquín y la de identificación de generador de desperdicios biomédicos. 2 años y 5 años. ¿Por qué? Porque la ley nos dice que tenemos que solicitar la renovación 45 días antes de que venza. Recuerden que le tenemos que dar tiempo suficiente al Departamento de Salud, específicamente a la oficina de SARAFS, para que ellos puedan procesar la documentación requerida y puedan brindarle una nueva licencia. El tiempo que ellos tomen para brindarle esa renovación es el tiempo que ustedes pierden para seguir solicitando el nuevo inventario y poder dar el servicio de vacunación en sus oficinas. Hay un impuesto de $50 válido por 2 años al solicitar ambas licencias de botiquín y productos biológicos. Y algo que trae mucha controversia es que la ley y el reglamento establecen que SARAFS puede solicitar otros permisos y licencias según sean requeridos por ellos. Y esta es la parte difícil, que cuando nosotros pensamos que tenemos ya toda la documentación y toda la solicitud lista, nos llaman que necesitamos más documentos. Requisitos de licencia de productos biológicos son los mismos que vimos anteriormente y a este se le suman otros requisitos que ya hemos visto en otras conferencias que nos han dado durante el fin de semana, que son los requisitos también que establece el CDC, como por ejemplo la nevera con refrigerador y congelador separado para uso exclusivo de los productos, el termómetro certificado, la bitácora diaria de temperatura. En la ley de farmacia se establece que en las oficinas médicas se tomará la temperatura una vez al día, a pesar de que internamente SARAFS recomienda que sea 2 veces al día. Para las farmacias el requisito es más de una vez al día, son 2 veces al día y a veces hasta más. Así que los requisitos son distintos dependiendo del centro donde se mantengan las vacunas. Establece unos requisitos de temperatura, sin embargo, aclaro, desde el aspecto de vista legal, también salubrista, obviamente, pero mi enfoque en todo momento va a ser legal, porque yo no tengo ninguna formación académica en medicina como tal. Desde el aspecto de vista legal, a pesar de que la ley dice que deben mantener los productos biológicos, los medicamentos que requieran refrigeración dentro de una temperatura no mayor de 12.5 grados centígrados o 55 grados Fahrenheit, la realidad es que ustedes deben mantener el producto, el medicamento, a la temperatura que indica y que recomienda el manufacturador, porque esa es su responsabilidad, seguir las instrucciones del manufacturador. Esta ley es demasiado genérica y ustedes tienen que verificar lo que se aplica a cada producto independientemente. La licencia de productos biológicos tiene otro costo adicional que son $75, que también es válido por 2 años, y la renovación es también al segundo año con 45 días de antelación. Actualmente tenemos 2 proyectos en la Asamblea Legislativa que atienden las controversias que durante 10 a 12 años han llevado distintos sectores interesados en este tema para que se haga un cambio en los requisitos de ambas licencias. Tenemos el proyecto del Senado 434 del 2013 y el proyecto de la Cámara 1024. El del Senado fue aprobado durante el año pasado, sí, durante la última sesión legislativa del año pasado, y este proyecto
propone eliminar la licencia de botiquín y la licencia de productos biológicos para las oficinas médicas. Hay otros tipos de licencia y otros tipos de instituciones a los cuales se les requiere la licencia. Estos proyectos solo atienden las oficinas médicas y los centros educativos donde se llevan a cabo estudios clínicos de medicamentos y estudios clínicos que ya han sido aprobados por la FDA. El proyecto del Senado propone sustituir la licencia por un informe de medicamentos. El proyecto de la Cámara propone eliminar la licencia de botiquín solo para los dentistas. La diferencia es que en el Senado se propone para dentistas, podiatras y médicos. Reúne a toda la categoría. Se ha formado una alianza entre de 14 a 16 organizaciones de diversos sectores, de farmacéuticas, de farmacias de la comunidad, de la Asociación de Farmacias, del Colegio de Farmacia, de la Escuela de Farmacia de la Universidad de Puerto Rico, distintos grupos como el Colegio de Médicos, el Colegio de Dentistas, el Colegio de Pediatría, la Asociación de Pediatría, o debo decir, la Asociación de Obstetricia y Ginecología, y otros grupos liderados por la Escuela de Medicina de Farmacia, INDUNIF y Voces, que han estudiado rigurosamente ambos proyectos y han sometido unas sugerencias y recomendaciones de enmiendas a ambos proyectos ante la Cámara. ¿Por qué en la Cámara? Porque en la Cámara es que están los dos proyectos ahora mismo evaluándose. Tenemos la esperanza de que próximamente la legisladora Lidia Méndez, que es la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, someta un proyecto enmendado con nuestras recomendaciones, con las recomendaciones de la alianza. En esas recomendaciones se solicita específicamente la eliminación de la licencia de botiquín y licencia de productos biológicos para las oficinas médicas, dentistas y podiatras, y que se sustituya la licencia de botiquín por un informe cada 3 años, y es un registro trienal de medicamentos. Ahí ustedes van a estarían, si en el caso de que se apruebe tanto en Cámara como en Senado y luego en Fortaleza, ustedes estarían enviando la lista de medicamentos que ya conocen a través de las licencias de botiquín, licencias de productos biológicos, estarían enviando esa lista de medicamentos cada 3 años a SARAFS. Y sería a la fecha en que al doctor, el médico que solicita actualmente esa licencia, sería durante la fecha de su nacimiento, en la misma fecha en que tiene que renovar su licencia como profesional médico. ¿Y por qué se propuso de esta forma? Para que no se le olvide. Tengo que renovar mi licencia profesional, tengo que renovar mi registro trienal de medicamentos. De eso se trata la carta que tienen en sus manos alrededor de las mesas para si desean unirse a este movimiento de flexibilidad y agilidad en el procedimiento para lograr comprar los medicamentos y administrarlos en sus oficinas. Si están de acuerdo, pueden firmarla con mucho gusto y seremos muchas voces solicitando esta nueva forma, este nuevo instrumento para lograr acceso a las vacunas. ¿Cuál es la diferencia? Y quiero que le lleven este mensaje a sus médicos y a sus doctoras con quienes trabajan. La diferencia es que ya no van a estar solicitando permiso para administrar vacunas en sus oficinas. La diferencia es que ahora ustedes van a informar que están administrando estos medicamentos y ya no necesitan permiso para comenzar a vacunar. Una vez ustedes se registran, ustedes pueden llamar a la droguería y comprar ese mismo día el medicamento. Seguimos. La ley de farmacia se enmendó en el 2010 para incluir la aprobación hacia los farmacéuticos certificados para que pudieran vacunar, y lo importante, esto también es repetitivo a través del fin de semana, pero lo importante es que esta autorización es hacia los mayores de 18 años, incluyendo los que tienen 18 años. Y en la ley están todos los requisitos, pero continuamos porque sé que es repetitivo en lo que han escuchado. La Ley 25 de 1983 es la ley de inmunización de estudiantes. Esta ley nos define lo que es el certificado de inmunización y nos dice que es un formulario del Departamento de Salud firmado por médico o profesional que administre la vacuna. Las enfermeras pueden firmar este documento.
certificando que la persona ha sido inmunizada contra determinada enfermedad. La inmunización nos da también la definición: administración de la vacuna por inyección vía u oral. La ley de inmunización de estudiantes aplica a los centros de cuidado, y esto es importante. Estos son preescolares, estos son maternales. Si el centro tiene 6 niños o más, tiene que estar cumpliendo con esta ley. Le aplica también a las escuelas y a las universidades, en el sector público y privado. Esta ley es la que hace mandatoria, compulsoria, la vacunación para la admisión a todos estos centros escolares. La obligación existe en esta ley, y muchas veces no nos gusta hablar de los aspectos negativos y punitivos, pero esta ley tiene un mecanismo para hacer cumplir el requerimiento de admisión escolar. Y esta ley es bien clara cuando dice que la responsabilidad recae sobre el director del centro escolar y sobre el registrador del centro escolar de darle seguimiento a que el estudiante tenga todas sus vacunas al día y cómo esto opera. Esto surgió en una de las preguntas ayer. Por aquí tengo la señora que preguntó algo de esto ayer. El estudiante llega para matricularse a la escuela. Si el estudiante no tiene sus vacunas al día, eso no quiere decir que no se le va a aceptar en la escuela. Eso lo que quiere decir es que el registrador o el director, directora, tiene que darle seguimiento a ese estudiante con cartas a sus padres, tutores o encargados para que en un tiempo razonable se vacune. ¿Y de qué estamos hablando de tiempo razonable? 2 semanas sería tiempo razonable. La ley le da al director 60 días para que le dé el primer seguimiento y verificar si se está poniendo al día. Hay algunos estudiantes que necesitan más de 60 días porque no es solo una vacuna que tiene atrasada, y entonces se hace un plan estratégico con ese estudiante para que logre un catch-up, logre ponerse al día poco a poco. Pero no quiere decir, es bien importante, no quiere decir que por no tener vacunas al día no lo deban aceptar en la escuela. ¿Okay? Y si el director o registrador no cumple con darle seguimiento, este acto de no darle seguimiento a que ese estudiante se ponga al día en sus vacunas constituye un delito tipificado en esta ley, y es un delito menos grave que puede incurrir en una pena de reclusión de 6 meses o una multa de hasta $500. Ley de inmunización de estudiantes también nos dice que existe una obligación anual del Departamento de Salud a través de la Secretaría de Salud para que 3 meses antes de que comience el año escolar se publique la lista de vacunas que son requisitos para la admisión escolar. El año pasado esta lista se publicó en abril 18, si mal no recuerdo, Ángel, 17 o 18, todavía este año no la tenemos, está en revisión, pero esperamos que dentro de las próximas 2 semanas tenerla para lograr cumplir con los 3 meses. Y estas caritas no las podemos dejar porque estas son nuestras caritas de los estudiantes vacunándose, y estas fotos me encantaron, me las prestó Voces. Hay una cláusula también en esta ley que dice que es responsabilidad del Departamento de Salud, a través de la Secretaría de Salud, proveer gratuitamente el servicio de inmunización. Cuidado con leer las leyes solitas, sin hacer una investigación de todas las demás leyes, reglamentos que podrían complementar esta ley, que es de 1983. Esto no quiere decir que el Departamento de Salud ahora tenga que vacunar a todo el mundo de gratis. Esto lo que quiere decir es que los estudiantes que no estén cubiertos por la reforma Mi Salud, por planes médicos privados, podrían hacer un acercamiento para que el Departamento de Salud cubra sus vacunas, y para eso está el programa de Vaccine for Children. Los estudiantes que tienen planes médicos privados, también hay leyes que les requieren, y hay cartas normativas de la comisionada de seguros de salud actual, Angela Wayne,
requieren que ellos, los planes médicos, cubran estas vacunas. Y vamos a entrar un poquito más adelante en la carta normativa, que sé que la han visto ya, pero esta carta normativa es bien específica cuando dice que un plan médico que deniegue o limite la cubierta de vacunación, específicamente las vacunas que están recomendadas por el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización o del Comité Asesor del Departamento de Salud, incurre en una práctica fraudulenta. Y lo vamos a ver en la carta normativa. Sí, porque cuando digo abril, estaba aquí en mi computadora, lo de abril es el itinerario de vacunación regular de niños y adolescentes, que ya el doctor dice Ok, cuando dijo abril lo que salió fue… Lo de las escuelas específicamente. Lo del itinerario de vacunación recomendado por el ACIP, sale del CDC, el doctor aquí presente, Fernando Isen, lo revisa y lo actualiza a Puerto Rico. O sea, lo mismo, pero lo criollo, dice, como digo yo. Entonces, lo que es lo de la Ley 25, los requisitos mínimos ahora en mayo, que son 3 meses antes del curso escolar, y que quiero decirle que está en stand-by, porque hicimos una petición al CDC para incluir el refuerzo recomendado para la vacuna de meningitis, que ya se necesita un refuerzo, pues si nos aprueban esas dosis extra, pues poderlo incluir desde ya para pedir los requisitos de a partir de mayo, junio, julio, los papás van a llevar a sus hijos con sus 2 dosis. Si el CDC no nos aprueba eso, espero que no, que sea lo positivo, pues nos quedamos como está a los 11 años de edad la meningitis meningocócica. Y recordar que son 2 cosas diferentes, una cosa recomendada, la ley es clara y todo, recomendada. Todos los planes deben cubrir las vacunas recomendadas. Ya cuando entramos en materia de requisitos, incluyendo nosotros con BFC, porque ahora mismo recomendada está la vacuna de meningitis. Y digo meningitis porque ese fue nuestra punta de lanza en esa conferencia de prensa. La meningitis, vieron las secuelas, de 11 a 18 años está recomendada, pero obviamente 11 a 18 años, obligar todo ese grupo de edad, pues cuesta. Y no quisiera que suene feo que uno diga cuesta, pero realmente, y doctor Cordero, que fue el deputy director de vacunación, sabe que eso es grupo por grupo. Así empezamos en la historia con la hepatitis B, grupo a grupo, y ya todos los grupos desde el nacer tienen la hepatitis B asegurada y es requisito. O sea, se hace por grupos de edad. Aclarando lo que es el itinerario, que fue abril, está en lo correcto, ya lo tenemos firmado por la doctora Ríos, lo tenemos que diseminar, y en mayo, esperando la contestación para requisito el booster. Sí, aquí está la carta a la cual me estaba refiriendo. No puedo seguir bajándola desde aquí, abajo están las fechas, pero esta es la carta que salió el año pasado, la pueden accesar en esta página web, y esta es la carta que nos dice los requisitos de vacunación para el curso escolar 2013-2014. Así que veremos, según como nos dice Ángel Rivera, veremos ya prontamente en mayo la nueva carta o el nuevo documento con los requisitos escolares 2014-2015, y favorablemente esperemos con esa segunda dosis de meningitis. Y este website es bien importante para que lo puedan accesar y puedan ver todos los requisitos. También aquí tienen mucha información sobre el programa de vacunación. Aquí van a encontrar mucha información que pueden utilizar a diario en sus prácticas y centros de vacunación. Esto es pura curiosidad. La ley de requisitos de vacunas para estudiantes surgió en el 1983 y pasando revista por nuestra historia de vacunación, decidí comparar cuántas fueron las vacunas que comenzamos en el 1983, que las tienen en este grupo del lado derecho, y cuáles son las vacunas que se han ido añadiendo a esos requisitos, ese documento que Ángel estaba especificando, que estamos ante una nueva evaluación, ante una nueva adición, y las de la segunda columna son las que se han ido añadiendo a través de los años desde 1984 y 2013. Además de vacunas contra esas enfermedades, se han ido también modificando las dosis.
Esta vacuna también nos habla de las exenciones, que nos dan muchos dolores de cabeza. Y esta ley es la que nos dice cuáles son las únicas exenciones que se pueden aceptar y cómo debe ser cada exención, porque cada una tiene un formato, una forma que seguir. Las exenciones son las contraindicaciones médicas, exenciones por religión y exenciones por enfermedad padecida. Importante, el cierto y falso, que lo contestaron muy bien, las exenciones serán nulas en cualquier caso de epidemia declarada por la Secretaría de Salud. Y estas exenciones no solo están por la ley, sino que nuestro Tribunal Supremo ya en varios casos ya ha establecido que se debe respetar la autonomía del paciente al establecer rechazo de tratamiento. Cuando un paciente de ustedes rechace una vacuna, eso es un rechazo de tratamiento. Y esa autodeterminación, esa autonomía del paciente que está protegida por la Constitución se debe respetar, pero se tiene que hacer una distinción entre adultos y menores. Cuando hablamos de menores, la autodeterminación y la autonomía ya no recae solo en papá, mamá, tutor o encargado. Ahí el Estado tiene un interés apremiante y mayor de velar por la salud pública y por la salud de ese menor, y entra en su poder de parens patria a acoger ese menor y velar porque ese menor reciba un tratamiento adecuado. Así que aquí los padres no pueden decir que ellos no quieren la vacuna porque han escuchado rumores de que eso no es positivo, por no entrar en todo lo que hemos hablado ya aquí sobre todas las cosas que se dicen de las vacunas. Y vamos a ver una por una de las exenciones cómo deben ser. La exención de contraindicación médica debe ser a través de una certificación firmada por un médico autorizado a ejercer la profesión en Puerto Rico. Si le trae una certificación de un médico de New York que está ejerciendo en New York, no es válida en Puerto Rico, tiene que buscar un médico en Puerto Rico que le valide y le vuelva a hacer una certificación nueva. Puede ser, en la certificación, el médico debe establecer que la vacuna puede ser detrimental para la salud del estudiante. Y no es solo decirlo, es explicarlo. ¿Y cómo se explica? Indicando la razón específica y la posible duración de las condiciones o circunstancias contraindicadas de la inmunización. Vamos a dar un ejemplo, y en esto ustedes son mejores que yo porque ustedes son los que están en la rama de salud constantemente viendo a sus pacientes. Tenemos un paciente que ha sido transfundido con médula ósea. Ese paciente no puede recibir ciertas vacunas, pues el médico va a escribir en su certificación: paciente ha sido transfundido con médula ósea por tal condición. La vacuna, específicamente el nombre de la vacuna, no se le puede administrar porque puede tener los siguientes efectos a su salud. Y ahí especifica cuáles son los efectos, incluyendo muerte si es el caso. Así que tiene que ser una certificación completamente definida. Sí, y por supuesto, cuando habla sobre la posible duración de las condiciones o circunstancias, si ese tipo de caso es una contraindicación perpetua, pues el doctor tiene que decir: esta contraindicación es permanente. Si es una indicación que es por un término de un mes, 30 días, por alguna otra razón, también así lo especifica. ¿Por qué? Porque entonces se le da seguimiento a ese estudiante para que vuelva a buscar el servicio de vacunación. La exención por religión. La exención por religión se solicita una declaración jurada del estudiante, dependiendo de la edad que tenga el estudiante, sus padres, y esa declaración jurada debe establecer que pertenecen a una organización religiosa cuyos dogmas confligen con la inmunización. No solo la tiene que firmar el estudiante o sus padres, también tiene que firmarla el ministro de la religión o secta a la cual pertenezca el estudiante o sus padres. Y estas dos firmas son importantes que aparezcan en la declaración jurada. Una sola firma, la ley establece que se requieren dos.
La tercera exención es que el paciente ha padecido de la enfermedad y esta exención debe estar avalada por un certificado médico o por una declaración jurada del estudiante, del padre, madre o tutor. Pasamos a otra legislación que tenemos también en Puerto Rico y es la legislación sobre los derechos de mujeres embarazadas que son menores de edad. Esta es la Ley 27 de 1992, para la cual también existe un reglamento, que es el Reglamento 5037 de 1994 del Departamento de Salud. Las mujeres embarazadas, sin importar la edad, y estamos hablando 12 años, 14 años, no estamos hablando de 18, estamos hablando de mujeres embarazadas sin importar la edad, aunque no estén emancipadas y no tengan su capacidad legal, como el Código Civil de Puerto Rico establece, que comienza a la mayoría de edad 21 años en Puerto Rico, puede, por su condición de embarazo, solicitar tratamientos durante el periodo de gestación y luego del parto. Al solicitar estos tratamientos no se requiere consentimiento informado de sus padres, tutores o encargados. Y, por supuesto, para traerlo al tema de las vacunas, los tratamientos que esta joven requiera durante su embarazo y luego del embarazo incluyen las vacunas, tanto para ella, mamá, como para el bebé. Esta extensión de esta ley es bien amplia. Se extiende tanto a procedimientos relacionados al embarazo como a procedimientos que luego la mamá va a solicitar para su bebé. Todo tipo de tratamiento médico que su bebé requiera también va a incluirse en esta autorización. ¿Por qué? Porque lo que el Estado está buscando es el bienestar de ese menor. Así que esto es una de las pocas excepciones que se tienen a la capacidad de los menores para consentir. Ahora nos vamos un poquito a el ámbito federal. En Puerto Rico tenemos un sistema dual legal, aquí tenemos nuestras leyes estatales, pero también tenemos que seguir las leyes federales. Las leyes estatales no pueden ir en contraposición de las leyes federales, pero sí pueden ser más amplias al otorgar más derechos hacia los pacientes, en este caso, para la vacunación. En el área federal tenemos una ley que se conoce como el National Childhood Vaccine Injury Act, que la señora Nora Castro la trajo en su exposición esta mañana. Y esta ley expresa qué debemos hacer cuando hay reacciones adversas a las vacunas. Esta ley se formó alrededor de 1986 y se crea un fondo para víctimas menores de 18 años que reportan reacciones adversas a alguna vacuna. Esta ley es importante para ustedes como proveedores de vacunas porque, a pesar de que existe un mito de si es adecuado o no el reportar algún efecto adverso a una vacuna, ustedes pueden ir a la página web del CDC y orientarse ustedes mismos sobre esta ley y sobre el programa que se crea luego en 1990, que es un programa que crea un sistema para reportar eventos adversos a las vacunas. Y lo que ustedes van a ver es que cuando ustedes reportan aquí, y ustedes lo pueden hacer como proveedores, como administradores de la vacuna, pero también lo puede reportar el paciente directamente que tuvo esa reacción, o el padre, madre o tutor de ese paciente. Cuando ustedes reportan, entra un equipo a determinar y a evaluar si esa reacción efectivamente está vinculada con la administración de la vacuna. Y si ellos determinan que efectivamente hay un vínculo entre esa reacción adversa y la vacuna, hay un fondo que va a resarcir por los daños ocurridos a ese menor. ¿Y por qué es importante para sus centros de vacunación y sus oficinas médicas? Porque quien resarce esos daños es el programa que está diseñado para esto.
Eso no exime de otras demandas u otras acciones judiciales, pero ya existe un fondo definido. Esta ley también establece las declaraciones informativas sobre vacunas que se conocen como los VIS, Vaccine Information Statements. ¿Me pueden ayudar por aquí, chicos? Cada vacuna, el CDC establece un comité completamente objetivo que se dedica a redactar estas declaraciones informativas. En cada declaración, En cada declaración informativa se hace una descripción de cada vacuna, se establecen los riesgos y los beneficios de cada vacuna. Es importante que ustedes sepan que esto no es un consentimiento informado. Esto es una pieza de información que por ley federal ustedes están obligados, no es opcional, aquí estaba dividido en la contestación de cierto y falso, no es opcional darle esta información a la paciente, es ley federal entregarle el VIS de la vacuna al paciente y antes de administrarla, no después. Es tan requisito que de hecho ustedes tienen que escribir una información específica en el récord del paciente sobre estos VIS. Aquí al lado les doy un ejemplo de los VIS, el de la influenza. Hay muchos de influenza, como la de HPV, van a encontrar que también hay 2 VIS, según si es Gardasil o Cervarix. Y las van a encontrar también en español cuando entran a esta página web. Van a encontrar todos los VIS en español. De hecho, si les llega un paciente que hable japonés, también la encuentran en japonés. Así que es una pieza de trabajo diario para todos los centros de vacunación tener esta página web accesible. Importante, cuando ustedes entregan este documento al paciente o madre o tutor de ese paciente, esto no sustituye la explicación oral que le tiene que dar el proveedor de salud a su paciente. Así que no es simplemente darle ese documento, ustedes tienen una obligación de explicarle todo tratamiento a su paciente y no tengan duda que la vacuna es un tratamiento médico. El expediente médico récord permanente debe incluir, con relación al VIS, nombre, dirección y título de quien administra la vacuna, fecha de administración de la vacuna, fecha de entrega del VIS al paciente o representante autorizado bajo ley estatal, madre, padre, tutor o encargado, fecha de publicación del VIS, que lo dice en la partecita de abajo, no sé si... A veces son de 2 páginas, pero siempre lo van a encontrar en el documento. Y el manufacturador y número del lote de la vacuna. Toda esta información, anótenla por favor porque es indispensable, es ley, que ustedes la tengan en cada uno de los récords de las pacientes que ustedes le administran vacunas. Sería alejarnos del estándar de la práctica médica o del estándar de la práctica de la profesión de la salud que ustedes tengan, sean enfermeras, sean farmacéuticos, el no cumplir con esta ley. ¿Y qué quiere decir el alejarnos de nuestro standard of care? Negligencia. Ok. ¿Se me queda algo de VIS? Importante, cuando entran a esta página web, rapidito van a ver los cambios que han ocurrido en las declaraciones informativas. Si entran ahora mismo, ustedes van a ver que en el 2014 hubo cambio en 2 y que ahora mismo están evaluando y están modificando el VIS
para la vacuna que tiene, la multivacuna, perdón, pero yo no soy médico, el nombre. La que tiene muchas condiciones. Así que esa misma está en revisión, así que debemos estar esperando que en este año tengamos un nuevo BIS sobre esa, que se utiliza mucho esa vacuna. Así que entren, verifiquen las declaraciones informativas que estén al día en sus oficinas. La ley que nos ha creado mucha controversia aquí en Puerto Rico sobre la aplicación real en nuestro sistema de salud es el Affordable Care Act, Patient Protection and Affordable Care Act. Esta ley del 2010 se ha dicho que no le aplica a Puerto Rico. Y debemos decir que en parte es cierto y en muchas otras partes es falso. La parte que no le aplica a Puerto Rico es el mandato individual y el mandato corporativo de que todo ciudadano en el Estado debe tener un plan médico. Y esa parte a Puerto Rico ni a ningún territorio le aplica. Por el contrario, todas las demás áreas sobre, y vamos aquí a entrar en el tema que nos ocupa, todas las áreas sobre servicios preventivos y servicios básicos de salud nos aplica de igual a igual que cualquier otro estado. Y esa es la confusión que tenemos en Puerto Rico. ¿Y qué nos dice el Affordable Care Act? Aquí, en esta área, ven que el Affordable Care Act se divide en muchas secciones y esta área que dice cuidado preventivo gratuito es donde nos vamos a enfocar. ¿Qué nos dice esta ley? Esta ley nos dice que los servicios básicos de prevención, incluyendo vacunación, tienen que estar cubiertos por todos los planes médicos, sean individuales o grupales. Y hasta ahí estamos claros. Les acabo de decir que la vacunación tiene que estar cubierta por todos los planes médicos, sin importar si es público, privado, individual o grupal. Y son las vacunas que están recomendadas por ACIP. Hay otra cláusula que va al detalle a decir, los servicios básicos preventivos tienen que estar cubiertos sin ningún tipo de cost sharing. ¿Qué quiere decir eso? Cero deducible, cero copago, cero coaseguro. Esta cláusula se tiene que leer con calma, porque esta cláusula le aplica a los planes médicos individuales y grupales que surgieron después de septiembre del 2010. Los planes existentes, los planes existentes a marzo del 2010 se conocen como los planes grandfathered. Y estos grandfathered plans están protegidos por la ley federal para que no tengan que cumplir con la sección de no copago, no coaseguro, no deducible. Pero no están exentos de tener en su cubierta las vacunas. Y hay una diferencia bien grande en eso. ¿Qué nosotros tenemos que identificar? Si el plan que tiene la paciente que estamos atendiendo es un plan cubierto bajo el Grandfather Clause o si es un plan nuevo. Si es un plan nuevo, no se le puede cobrar a la paciente ningún tipo de copago. Eso se lo va a identificar el propio plan o la comisionada de seguros. Seguimos. ¿Podría aclarar eso un poco? ¿Qué significa un plan nuevo después de marzo del 2010? Okay. Es una fecha básica. A marzo del 2010, todo plan existente, sea grupal o individual,
está protegido por el Grandfather Clause, que lo que quiere decir es que no tiene que cumplir con la cláusula de no copago, que puede imponer un copago, un deducible para los tratamientos, incluyendo las vacunas. Tiene que cubrir las vacunas según las recomendaciones de ACIP del CDC. Todas las recomendaciones que estén bajo el CDC tienen que adaptarse al plan. La diferencia es que van a poder solicitar del paciente un deducible o un copago, pero tienen que estar cubiertas. Tienen que estar cubiertas. Ningún plan podría estar denegando o limitando cubiertas por vacunas que estén recomendadas. Eso es importante, el apellido. ¿Okay? Tienen varias alternativas. De parte del paciente, tiene un recurso interno con su propio plan médico de establecer una querella de reembolso. Puede dirigirse el propio paciente o el proveedor de salud, puede dirigirse a la oficina del comisionado de seguros, puede dirigirse, lamentablemente, solo los pacientes de Mi Salud de Reforma, a la oficina del procurador de la salud, porque la ley cambió en agosto del año pasado y ahora solo el procurador del paciente está para los de Mi Salud. O aquí Ángel Rivera se está exponiendo como voluntario de que su departamento del programa de vacunación puede servir para canalizar cualquier tipo de querella, pero también el CDC. Es que nosotros hemos recibido, sí, del año pasado una carpeta y se lo dimos a la comisionada de seguros, a la oficina, para que ellos hicieran la investigación, porque de eso se trata. A estas alturas todavía están llegando certificaciones que no cubren vacunas hasta cierta edad, como usted muy bien dice, y la seguimos recibiendo. Y de ahí la pasamos al comisionado de seguros y ellos hacen la investigación y por eso está la carta normativa que salió, que se supone que cubran las vacunas. La COVID. Ese paciente que tiene plan médico, pero que no le cubre esa vacuna, por lo menos yo lo que hago es que le digo al paciente que tiene que pedir al plan que no la cubre y con esa hoja va a los centros 330 y se la pone. Pero eso está muy mal. Ok. Sí, no. Son dos cosas diferentes. Eso es erróneo porque estamos... Sí, no, tienes razón. Lo que pasa es que no debería, pero nosotros responsablemente, como está cumpliendo con la parte federal, no lo vamos a dejar dando bandazos. Por eso es que le estamos exigiendo el documento y por eso somos vehículos de llevarle eso a la Comisión de Seguros para un cese y desista. Y está ocurriendo, porque nosotros recibimos un correo electrónico a principios de año que gracias a ese paquete, una carpeta de certificaciones de lo que usted está diciendo, ellos entonces se comunican con el plan correspondiente porque no pueden seguir haciendo eso. Pero tiene la razón. Eso es una práctica fraudulenta. Nosotros, y la comisionada de seguros, dentro de su ley orgánica, lo acepte o no lo acepte, se lleve a acción o no se lleve a acción, dentro de su ley orgánica tiene las herramientas para imponer multas y penalidades a cada aseguradora que esté cometiendo una acción fraudulenta como el denegar o limitar ese tipo de cubierta. Claro, si no hay querella, tampoco se puede llevar a cabo la responsabilidad de hacer cumplir. Seguimos. Licenciada, yo quisiera aclarar una duda que yo tengo y que a lo mejor la puedo compartir. O sea, cuando usted dice un plan antes de tal fecha, ¿es el plan como plan o es un contrato entre un patrono y el plan antes de esa fecha? Porque no entiendo la diferencia, o sea, quiero tener eso como bien claro.
Yo tengo mi plan. Yo, ciudadana, tengo mi plan médico, sea a través de mi patrono o sea a través de un grupo, como puede ser los Detallistas Unidos, como puede ser el Colegio de Médicos. Yo tengo un plan individual, directamente contratado con la aseguradora. Ese plan, no importa el que sea, si estaba existente y operando a marzo del 2010, le cobija la cláusula del grandfather. O sea y que- para mantener ese estatus de grandfather plan, no puede haber hecho ningún cambio significativo dentro esa de su contratación. cubierta en los próximos 5 años cada vez que se renueve el contrato. O sea que es una contratación. Es el plan es la cubierta que se le ofrece al paciente. Ok. Ese contrato entre el paciente y el plan médico. Eso le aclara. Entiendo que lo que eso quiere decir es que si yo tengo ese plan este año, mi plan decide cambiar la cubierta porque ahora no me va a dar tal cosa, ya inmediatamente rompió. Tiene que ser un cambio significativo y quien evalúa a qué extensión es ese cambio significativo es la oficina de la comisionada de seguros. La oficina de comisionada de seguros es la que nos puede decir a nosotros cuáles son los planes bajo el grandfather clause y cuáles son los planes nuevos. Hay una distinción entre la palabra cubierta y cobertura. La cubierta es la oferta del asegurador plasmada en el contrato, que es lo que estamos hablando ahora, el contrato que se firma ese paciente con ese asegurador o ese grupo que negocia para su grupo con el asegurador. Y esa es la cubierta. Y en la cubierta es la casa amueblada que nos ofrece el desarrollador, con el jardín y el columpio para los niños. En la práctica, cuando el paciente va a utilizar su plan médico, lo que obtiene es la cobertura, que es el servicio que le aprueba el plan de salud y que él utiliza. Así que si tenemos un plan médico que dentro de su cubierta está ofreciendo las vacunas recomendadas por el CIP, pero en la cobertura la realidad es que no le está pagando Prevnar, y yo conozco bien el caso porque yo he sido víctima de que no me cubran la Prevnar con mi hijo de 3 años, teniendo un contrato que especifica que sí tiene la cubierta. Ese contrato, ese plan médico está cometiendo una acción fraudulenta. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo el contrato de en realidad dar los servicios que está ofreciendo. Seguimos por aquí. Esta es la famosa carta normativa que se ha estado hablando aquí todo el fin de semana. Y esta carta es del 26 de noviembre del 2013 y por aquí abajito tienen también la página web para que puedan imprimirla y se la pueden dar a sus pacientes cuando le ocurra esto, para que los pacientes se apoderen de su salud, se apoderen de sus decisiones y tomen acción y puedan recurrir a la oficina de la comisionada y puedan educarse ellas mismas de cómo hacer para hacer valer sus derechos y su cumplimiento estricto del contrato del plan médico. ¿Qué dice esta carta? Para que ustedes vean que no son mis palabras, son las palabras de la comisionada de seguros de salud. Conocimiento de prácticas fraudulentas por parte de varias organizaciones de seguros de salud y aseguradores relacionadas a los servicios de inmunización para niños, adolescentes y adultos contemplados en las cubiertas de planes médicos y requeridos por ley, con el propósito, por aquí por esta mesa lo dijeron, con el propósito de que las vacunas sean administradas a través de los diferentes programas provistos por el gobierno a personas no aseguradas o underinsured. Aquí entran los centros 330 que la señora nos estaba comentando. Así que no soy yo como licenciada Linet Sánchez que se los está diciendo. La comisionada de seguros dice que tiene conocimiento de prácticas fraudulentas y nos dice más. Advertimos que estas prácticas están prohibidas y requerimos que cesen y desistan de incurrir en las mismas. Las denegaciones o limitaciones incurridas con más frecuencia por estas entidades son las siguientes, y de estas ustedes saben. Denegar o limitar la cubierta de las inmunizaciones para niños, adolescentes y adultos
para las cuales hay en efecto una recomendación de ACIP o del Comité Asesor en Prácticas de Inmunización del Departamento de Salud de Puerto Rico. Vieron que aquí es aún más abarcador que la ley federal. Independientemente del contrato de cubierta. ¿Qué quiere decir esto? Efectivamente, la paciente lee su contrato con el plan médico y dice, dentro de las vacunas yo no tenía la Prevnar, no la incluyeron, es cierto, no me cubre. Pero es que ese contrato no puede ir en contra de la ley y la ley dice que sí la tiene que cubrir. Así que aun cuando el contrato no tenga esa vacuna dentro de su cubierta, dentro del ofrecimiento de su cubierta, ese paciente tiene derecho a que el plan la cubra y puede llevarlo a la oficina del comisionado. ¿Okay? Y otra de las prácticas fraudulentas que se detectaron en la oficina de la comisionada es denegar cubierta para la vacuna contra el VPH. Esto parece que es bastante común entre los planes médicos que están denegando esa cubierta porque la están confundiendo con los requisitos, que fue la aclaración que dijo Ángel, pero en aquel momento estábamos hablando de la Ley 25 de 1983 y específicamente de las vacunas requisitos para admisión escolar. Aquí la comisionada nos está diciendo que no son solo las vacunas requisitos para admisión escolar, son todas las vacunas recomendadas por ACIP y por el Departamento de Salud de Puerto Rico. Esto es ley, esto es un derecho que tienen los pacientes. Y los pacientes, nosotros como proveedores de los servicios, también tenemos que educarlos a que ellos ejerzan su autonomía, tomen control de sus decisiones de salud y soliciten a las agencias o a las oficinas pertinentes que los protejan, que los ayuden a que sus derechos los puedan cumplir. Esta ley cubre a los adultos, pero los fondos son solo hasta los 18 años. Los fondos federales son solo hasta los 18 años. Pero cubre a los adultos, sí. Sí, ¿alguna pregunta? Es Rosalín Rodríguez, trabajo con el Departamento de Salud desde el 93 y siempre pues soy bien inquieta y el doctor lo sabe. No es lo mismo recomendado es una cosa y decir que el requisito para la escuela es otra. Cuando usted presentó su carta ahí, sí están todas las, lo que es... Sí, ya busco ahora. Eso. Esta es la carta de requisitos escolares, porque lo dice bien claro, requisitos de vacunación para el curso escolar. Ok, que eso es lo recomendado mínimo para ir a la escuela, que el nene entre. Esto, como usted dijo, no es una recomendación, es requisito, es ley. Ok, pero entonces, volvemos de nuevo, el ACIP recomienda todo, pero un ejemplo, para yo decir que el MCV solamente está para los nenes de 11 años. Los de 12 en adelante sería una recomendación, pero no es un requisito que se hace ahí, porque entonces una es por el ACIP y la otra es el requisito que firma todos los años el que es secretario de salud y dice de aquí en adelante estos nenes tienen que tener esto mínimo. Y lo otro que le quería señalar era, que le estaba diciendo al doctor, es sobre los planes médicos anualmente se renuevan. Cuando usted dice que hasta el 2010, de ahí en adelante, todos tienen que Por eso es lo que quiero que me aclare. Vamos con la primera pregunta primero. No es lo mismo anual que
que tú que tú firmas ese contrato que nos dan a nosotros en el departamento, que lo que a veces, un ejemplo, hay ciertos planes médicos que usted los tiene por toda su vida porque nace ahí en esa institución y siempre que su mamá esté ahí, los pague, usted sigue por ahí. O sea, usted no tiene problema con ese. Pero eso es lo que le estoy preguntando. Ese que nació, un ejemplo, en el 2008 y está ahí por toda la vida, y el otro que anualmente lo renueva. Okay. Gracias. Viene con una premisa correcta. Vamos a primero atender la primera pregunta y luego la segunda. Okay. La primera pregunta. Como usted bien comienza a exponer su inquietud, hay que distinguir entre las vacunas que son requisitos de admisión escolar y las vacunas que están recomendadas por ACIP. Hay dos tipos de legislación cuando hablamos de vacunas. Está la legislación que se conoce como Ensure Law, que son leyes para promover y educar sobre los beneficios de las vacunas, y esas vacunas son opcionales. Y hay otro tipo, y dentro de esas Ensure Laws también está el tipo de legislación que asigna fondos para la administración y educación y promoción de esas vacunas. Está en otro tipo de legislación, que es la legislación mandatoria o compulsoria. Bajo esa legislación tenemos todas las vacunas que por ley ese menor tiene que recibir en las etapas que sean recomendadas por el experto del gobierno federal, que es el CDC. Así que tenemos que distinguir primero ante qué tipo de vacuna estamos hablando. ¿Estamos hablando de una vacuna opcional o de una vacuna compulsoria requisito? Porque lo que vamos a ver es que, por lo general, ambas vacunas son recomendadas por el CDC. De hecho, yo no sé de ninguna vacuna que no sea recomendada por el CDC, Nora. Si hay alguna, ilústranos. Pero ambas vacunas están recomendadas, pero unas son requisitos para admisión escolar y otras son una sugerencia de que deben hacer los esfuerzos máximos para tener acceso a esa vacuna porque los va a proteger de estas otras enfermedades prevenibles. Lo que dice nuestra ley es, aquí en Puerto Rico, nuestra ley de admisión escolar es que es requisito y es ley que nuestros estudiantes tengan las vacunas que salen en este documento todos los años. Y esas no son opcionales, esas son requisitos con las dosis que se establecen en este documento. Las que están fuera de este documento, pero las recomienda el CDC, siguen siendo importantes y siguen siendo en la recomendación para tener una vida más saludable. Pero por ley, el Estado no le puede exigir y obligar a papá y a mamá de que se las administren a sus hijos. El doctor Cordero quiere colaborar en esta. Solo quería aclarar, porque una cosa importante es que tenemos lo que es la ley federal que cubre y tiene cierta autoridad y de hecho hasta que pasa la ley de Affordable Care Act, las recomendaciones de ACIP, Academia de Pediatría y la armonizada también con la de la Academia de Familia, era una recomendación, pero la autoridad que para decir que estas son las vacunas que son requisitos o que son recomendadas, las hace el Estado, porque el Estado es quien tiene la autoridad dentro de esa jurisdicción y quizás algo similar a que cada Estado tiene su junta de licenciamiento médico y el gobierno federal no te puede decir si puedes tener licencia en tal estado o no. Y yo creo que eso es parte de lo que estamos trabajando aquí. Somos una democracia federal en el sentido de cada estado tiene ciertos derechos. Y esta autoridad de definir cuáles son los requisitos, digamos, para admisión a la escuela,
solamente la autoridad legal la tiene el Estado. El gobierno federal no puede imponer eso al Estado. Por eso yo creo que es parte de la confusión. Pero con ACA lo que se queda claro es que las recomendaciones de ACIP vienen a ser lo que hay que cumplir para todos los seguros médicos a través de todo Estados Unidos. Y lo que viene a ser las recomendaciones para las escuelas es un subgrupo en el cual cada estado puede definir. Yo creo que el punto más aclaratorio que dice, ¿verdad?, la dama que habló, es que lo que no podemos perder de perspectiva es que los planes médicos privados han tomado como normativa las vacunas requisitos para las escuelas y no están midiéndose por las recomendaciones del Comité Inmunizador la Asesor, y eso es un trabajo educativo que vamos a tener que hacer dentro de los planes médicos para asegurarnos de que ellos amplíen su cubierta en la otra. Hay que hacer un ejemplo Ellos, ¿verdad? que podríamos Sí. brindar, porque la mencionaron por aquí anteriormente, es la vacuna de HPV. La vacuna de HPV está recomendada por ACIP, no es requisito, por lo menos hasta el año 2013. 2014, año académico 2013-2014, no era requisito para admisión escolar. Así que sigue siendo opcional para los padres llevar a sus hijos a vacunarse contra HPV. Esa es la diferencia. Pero no es opcional, y esto es importante que lo sepan para Es que el plan opcional médico... para requisito no, pero no es de opcional. entrada pero- escolar, que tenemos que distinguir. Sí, pero- No podemos seguir dándole más confusión. Tenemos que distinguir entre las que son requisitos para admisión escolar, y de eso es lo que estamos hablando. Y sacar a un lado, porque es que no debe haber confusión de que todas las vacunas están en el mismo barco cuando hablamos de la ley federal y de las recomendaciones de ACIP. Todas tienen que estar cubiertas. Eso es lo que Ahí quería no puede decir. haber confusión. Por eso no quiero seguir, porque es que no hay que analizar lo que va completo como un todo. Este es el paquete de la ley federal. Tienes que cubrirme todas las vacunas. A todos los planes médicos. ¿Ok? Para atender la segunda premisa que nos traes es sobre planes médicos y sobre las fechas específicas, que comienza la duda de cuáles son las que están cubiertas por el Affordable Care Act y cuáles no. Ok. Los planes médicos existentes, los contratos vigentes a marzo 2010, tienen la protección del Grandfathered Plan. ¿Qué quiere decir esto? Que ese plan médico tiene que ofrecer en su cubierta todas las vacunas recomendadas por ACIP, pero puede solicitar que su asegurado, el paciente, tenga que pagar deducible, copago o tener algún coaseguro. Los contratos que no estaban vigentes a marzo 2010 y que surgieron posteriormente como nuevos contratos, por ejemplo, todas las personas que a marzo 31 compraron sus planes nuevos bajo el intercambio de mercado de seguros que creó el Código de Seguros de Salud de Puerto Rico, que la fecha límite era hasta este marzo 31, todos esos son considerados planes nuevos. Y esos planes también tienen que cubrir todas las vacunas, pero no le pueden exigir a su asegurado, al paciente, un copago, un deducible o un coaseguro. Para mantener la protección del Grandfathered Plan y no tener que pagar la totalidad de la vacuna,
ese plan no puede hacer cambios significativos en su cubierta. Y quien único nos puede arrojar luz y nos puede dar la información de qué planes continúan con su protección de grandfathered es la oficina de la comisionada de seguros de salud, porque ella es la que autoriza el plan. Claro, el plan por ley, cuando le envía la nueva contratación a su cliente, al asegurado, al paciente, tiene por ley que indicarle si es un grandfather plan. El paciente lo sabe. Cuando, como estabas diciendo, al año vuelve y renueva, al año cuando ocurre esa renovación, el plan le tiene que informar al paciente si todavía sigue siendo un grandfather o si perdió el estatus de grandfather. Licenciada Sánchez, doctor Cordero quiere hacer un... Yo creo que tenemos una confusión, o por lo menos claramente hemos leído la misma ley y la estamos interpretando de una forma diferente. Lo de grandfather está claro y se refiere a muchas de las cosas que se cubren en un plan o que se pueden cubrir y que pueden tener copago o no copago a diferentes niveles. Pero hay, en lo que viene a ser hay lo que es ACA inicial, hay varias cosas que sí se mantienen en todos aún y que no están cubiertos por grandfather. Uno es toda la parte de lo que es cuidado preventivo, y lo segundo es el de que los hijos puedan estar hasta a los 26 Sí, hay muchísimas años. cláusulas. Esas cláusulas, o sea, el punto es que para la parte de vacunas y para Vacunas. la parte, y que está bajo preventivo y lo que está para hasta los 26 años, aún aquellos supuestos, los llamados grandfather, tienen que cubrirlo según dice ACA. Yo creo que eso lo tenemos que revisar, pero estoy casi absolutamente seguro que esa fue la intención de la ley. Y usted está correcto. Es que son dos distinciones. Otra vez, todos los planes médicos tienen que cubrir todas las vacunas. Tiene que ¿Estamos cubrir- claros en y eso? todas las vacunas y las que tenían cuando tuvieron el contrato original y las que, digamos, si mañana ACIP recomienda otra vacuna nueva, la tienen que cubrir también. La pregunta es, ¿con copago o sin copago? Sin copago, Esa es la diferencia. aunque tenga grandfather. Esa es la diferencia de la interpretación que nos da el doctor Cordero, que fue Deputy Director for Vaccination del CDC, así que nos quitamos el sombrero porque definitivamente tiene toda la experiencia, pero es una diferencia de interpretación legal que tenemos aquí. Definitivamente la interpretación legal que hemos tenido en todos los foros legales sobre el Affordable Care Act, existe la diferencia entre los grandfathered plans y los planes nuevos para efectos de copago y Bueno, coaseguro. pero lo que surge de aquí es una gran oportunidad para que le dediquemos un poco de tiempo a analizar esto, esa parte, ¿verdad?, de los Grandfather Club o no, porque esto puede dejar una laguna bien grande para mejorar los servicios de acceso a los pacientes, y eso es lo que confunde precisamente a los pacientes. El señor Tony Hernández quiere una Y pregunta. de hecho, recuerden que aquí solo estamos hablando de las vacunas. Sí. Para los otros servicios preventivos, cada uno tiene su interpretación y cada uno tiene su fundamento y su derecho y su extensión. Sí, yo quisiera agradecerle mucho a la licenciada todo este análisis y también al doctor Cordero. Para no continuar en el proceso, porque tenemos poquitito tiempo esta tarde, a mí sí me gustaría participar en el diálogo y el análisis, porque yo expresé mi posición previamente, antes de esta presentación, yo expresé la posición nuestra desde el punto de vista de nuestra interpretación de ACA con respecto al tema de los copagos o no copagos para servicios preventivos. Y creo que sería bien interesante crear un grupo de trabajo, uno, y dos, establecer una dinámica de comunicación con proveedores y con el público sobre todo este tema. Y con las aseguradoras, como tú dijiste, Lili, porque es que de verdad es un tema bien delicado.
Tú sabes que, voluntariamente quisiera participar en ese grupo y establecer un mecanismo de comunicación continua, de análisis, para poder aclarar este tema en el futuro. De hecho, doctor Cordero, la carta normativa de Angela Wayne no hace la distinción entre los planes Ok. médicos, Sí. pero la ley sí, Bueno, el Código de lo Seguros de que- Salud sí. Lo que le quiero sugerir es que esto es algo que quien toma la decisión desde el punto de vista de ACA es lo que es el Center for Medicaid and Medicare Services y básicamente HHS. Yo creo que quizás debemos proponer el que invitemos a la doctora Gutiérrez, que es quien dirige CMS para la región de la región 2 y al director regional, y que tengamos este diálogo, porque si tenemos esta confusión, esto es algo que tenemos que aclarar y que con la consultoría de ellos podamos definir y educarnos todos, estar seguros de que lo estamos haciendo exactamente correcto. En CMS, Medicaid, está claro de que ahí no hay copagos. Los pacientes de Medicaid. Cambiando de tema, me gustaría que contestaran una pregunta que hicieron ayer, que yo considero que es bien importante y que no hemos considerado, es en opt-out. Me han informado que más frecuentemente hoy día en las escuelas llegan los niños con una carta juramentada de una familia que ha ido a un abogado y pone como razón para no vacunar esta familia: yo no creo en la vacunación, yo no quiero vacunar a mis hijos, esta es mi declaración jurada firmada por un abogado. Y entonces pues el niño que espera que lo acepten en la escuela sin vacunar, porque ellos no creen en la vacunación, no es porque sea una razón de religión o de salud, simplemente por mi convicción personal. Excelente oportunidad para aclarar el punto. Gracias, doctora Longo. Si fuese un adulto el que me trae esa excusa, tengo que aceptársela. Pero como es una excusa para un menor, no se le puede aceptar, porque la ley es clara en cuanto a las exenciones que se aceptan. Y esa exención no es religiosa, no es una contraindicación médica y el niño no ha padecido de esa enfermedad. Por lo tanto, no es válida. El problema que tenemos realmente es que en las escuelas o en esos centros de cuidado probablemente no han tenido el asesoramiento legal necesario y aceptan muy sencillamente esa declaración jurada y no se preocupan si es menor o no es menor y si es adecuado o no adecuado aceptarla. Como vimos en la ley, esos son actos constitutivos de delito menos grave para el director de ese centro escolar, y lo que debería hacer ese director es enviarle una carta a los padres o tutor de ese menor informándole que tiene que proceder a vacunar sus menores. Si los padres no reaccionan a la carta, tiene varias alternativas. Lo primero es que tiene que informarlo en el Departamento de Educación. Tiene 60 días para darle ese tipo de seguimiento a ese menor. Y tiene que informarlo al Departamento de Educación, y también tiene el Departamento de la Familia que entraría a intervenir en el proceso de que las vacunas se administren a ese menor. El problema es que es muy probable que esto se dé con más frecuencia en escuelas privadas, donde hay gente más educada y más informada que se oponen a la vacunación, y en esas escuelas privadas que no responden directamente al Departamento de Educación, ¿verdad?, en su operación diaria, no se van a preocupar en la mayoría de los casos a hacer esa querella. Cuando tenemos una dejadez por parte del centro escolar, ahí es que entra la importancia del brazo fiscalizador del Departamento de Salud. El Departamento de Salud con el CDC entran a auditar a las escuelas y verifican. Lo que pasa es que no verifican el 100%, corríjanme si es así, no verifican el 100% de los expedientes de los estudiantes, verifican una muestra de los estudiantes de esa escuela, y si encuentran alguna deficiencia, comienzan el proceso para corregirlo. Pero sí, es correcto. ellos tienen la función fiscalizadora y tienen la obligación de entrar escuela por escuela a verificar que esos expedientes estén completos. Es correcto, no, y lo que dice la doctora Long es correcto, ahí está subiendo esa práctica, pero también está del otro lado, que también nos llaman a nosotros y nos llegan, ¿cómo se llama?, declaraciones juradas incorrectas.
Y como llegan, cuando llegan a nosotros, le decimos que no es válido porque la ley es clara y le digo el inciso, etcétera. Me han llamado colegas suyos a tirarse conmigo por teléfono, como a amenazarme, 1000 cosas. Y dije, mire, no pelee conmigo, la ley en Puerto Rico es clara. Lamentablemente, con mucho respeto, yo les digo, si quieren ir más arriba, tienen el derecho, inclusive los padres. O sea, hay que ser sensible porque se ponen fuerte con nosotros y uno no puede perder la tabla, darle la oportunidad, y si se crea una, como dicen ustedes, jurisprudencia, pues ya llegaremos a los tribunales, pero mientras tanto, en Puerto Rico, o médica o religiosa, y como está en la ley, nada de filosófico ni naturopatía, etcétera, que está aumentando, como dice la doctora, y si lo obvian o por no tener, o por tenerle miedo a ese papá porque es abogado y lo firmó, lo aceptan en el momento que al azar, lamentablemente es así, porque no todo es perfecto, nuestro personal va, y aquí tengo a alguien que quiere reaccionar, encuentra algo anormal, lo va a denunciar con nosotros y lo va a retirar. Y Teresa Rosa, de la región de Fajardo, debe tener un ejemplo. ¿Tiene alguien por la misma línea? Ok, entiendo que nos están echando parte de la responsabilidad personal de vacunación del Departamento de Salud. Las escuelas tienen enfermeras escolares. Compartido. Ella lo que quiere aclarar que es una responsabilidad, gracias Teresa, compartida, porque de las escuelas que me han llamado, o sea, es lo que dice Teresa, de la escuela que están ahí comprometidas, pero como dice la doctora Longo, también estaba hablando de la parte privada, que son otras cosas, otros 20 pesos, Teresa, porque en el sistema público, como es público y el sistema, nos comunicamos, pero en la parte privada puede ocurrir caso a caso. Ahí es que iríamos, Teresa, nos toca a nosotros al azar. Lo que pasa es que, como dice la colaboradora, no es un esfuerzo individual. Fíjense que la responsabilidad primaria es de papá y mamá. Y es una cadena, es una escalera que seguimos subiendo cuando hay dejadez en alguna de las etapas. Papá y mamá son los primeros llamados. Proveedor de salud es importantísimo en la cadena para que oriente a ese papá y mamá. Y se me ocurre también aportar ante la conferencia de doctor Cordero y ante la preocupación de los padres que no quieren vacunar a sus hijos, es importante que ustedes en el récord médico especifiquen que se orientó a pacientes sobre la administración de la vacuna, especialmente para las embarazadas. ¿Por qué? Porque ya hay casos que han demandado a médicos porque no le han ofrecido la vacuna de influenza a las mujeres embarazadas. Así que en el expediente médico se hace la nota de que se ofreció la vacuna y paciente rechazó. O se ofreció la vacuna, en esa oficina no tienen la vacuna, se refirió al centro de vacunación tal, con referido específico. Cuando ustedes hacen un referido, no es un referido genérico, es un referido con nombre, apellido, teléfono. Así que hagan esas anotaciones siempre en su récord médico para que no haya duda que ustedes dieron la orientación. Okay. Sí, yo lo que quería preguntar es que si el BIS, no tiene que ver nada con lo que estaban hablando, si el BIS solamente se le puede entregar al inicio. Un ejemplo, va a los primeros 2 meses, primera visita, le entrego ya los BIS de todas las vacunas, ya no los tengo que repetir. O tiene que ser cada visita que vaya, tengo que entregárselo. Ok, esa pregunta es bien interesante. Ciertamente ustedes le pueden dar la declaración informativa de las vacunas con antelación al día de la vacuna. Y eso es muy bueno porque le da oportunidad de leer e informarse. Pero cuando regrese la misma paciente, que ya usted tiene en el récord que se lo entregó, usted no se lo tiene que entregar otra vez. Excelente. Se lo puede poner a su disposición. Pero lo importante es que le explique oralmente los beneficios, los riesgos y la descripción de esa vacuna. Y lo escriba en el expediente médico. ¿Por qué? Porque el expediente, la ley lo que le exige a ustedes es que escriban la fecha en que le entregaron la declaración informativa. Y de hecho, cuando habla de entrega a la ley, si el paciente no se quiere llevar la hoja para su casa, ya usted se la entregó en la oficina y ya le dio oportunidad de leerla. Tampoco podemos ser tan adverbatim cuando hablamos. Licenciada, tengo una pregunta que me acaban de entregar y quisiéramos traerla para el beneficio del grupo. ¿Es legal suspender de la escuela a un estudiante por no tener
completadas sus vacunas? Sí, se puede suspender a un estudiante si no tiene completas sus vacunas, pero el director debe hacer otros esfuerzos para coordinar con los padres, ponerse al día antes de tomar una decisión tan drástica. Se le debe dar oportunidad a papá y mamá de acercarse a la escuela y hacer un plan para poner al día a ese estudiante. Pero sí, la escuela podría llegar hasta una suspensión. Primero tendrían que comunicarse con el Departamento de Educación si es una escuela pública. Liz. Sí, ahora que tenemos el PRIR, donde el paciente firma y ya no tenemos que tener un récord físico, hay ciertos patient comments que están refusal de HPV y eso, pero no están todos los que tal vez como enfermera yo antes escribía, como por ejemplo lo que usted dice, no tengo el TDAP para dárselo a una paciente embarazada, la referí a tal centro. Así que traigo esto porque como esto es algo nuevo que se empezó, debe el Departamento de Salud considerar todos los comentarios o apropiados para que eso esté en el récord. Eso es súper importante que se le dé oportunidad en los récords electrónicos. Antonio Fernández, no lo tenemos aquí todavía, que se le dé oportunidad en los récords electrónicos a los proveedores de escribir sus comentarios, porque ella tiene una preocupación muy válida. Ahora mismo no tiene dónde escribir que se refirió a la paciente. Linet, tengo una última pregunta aquí. Con la controversia que surgió ahorita en el sector privado, queremos saber de quién es la responsabilidad de fiscalizar a los colegios privados con respecto a que tengan sus vacunas al día, porque como se quedó como que en el aire, y nosotros tenemos claro que en público lo tiene totalmente el Departamento de Salud, pero no sabemos quién la tiene sobre los colegios. La misma regla para el sector público y sector privado. Linet lo dijo que hacemos una muestra y tanto público como privado y se lo encontramos, y es una muestra, hay muchos colegios y si se encuentran, pues se hacen las recomendaciones y se retira y se sacan los expedientes porque hay que llamarlos para ponerlos al día o si encuentran una declaración jurada incorrecta, ese es el momento. Bueno, pues cerrado la sección de preguntas. Okay. Oye, pensamos, Linet, que esto iba a ser más... Yo estoy emocionada porque es domingo a las 2:15 y siguen las preguntas. Esto es pasión por la vacunación. 3:15. Tengo una preocupación. Yo soy proveedora en la práctica privada, ¿verdad? Y nosotros constantemente, las casas que manufacturan las vacunas, nos las están aumentando de precio. Y los planes médicos no están revaluando las tarifas de las vacunas. Señores, la Prevnar, la mayoría de los planes médicos las están pagando por debajo de lo que cuesta la vacuna. Y ya no hay forma de uno comunicarse con los planes médicos por email, por carta certificada, por fax, no nos contestan. Entonces, lo que yo quisiera saber es qué herramienta legal tenemos nosotros, los proveedores privados, para obligar a los planes médicos que hagan un ajuste al pago de esa vacuna, porque ellos le dicen al paciente que sí les cubre la vacuna, pero la vacuna la pagan por debajo del costo y es bien difícil, por eso es que solamente hay un 7% de pediatras que vacunamos, porque esto es bien difícil, bien cuesta arriba, lograr que reevalúen tarifas según aumentan las tarifas de estas vacunas. Gracias. Eso es una preocupación real, latente, es una queja constante de todos los proveedores de salud, no solo en las vacunas, sino en la mayoría de los servicios de salud. Como dijo el doctor Fernández hace poco, hay que crear un comité, hay que crear un grupo que estudie, que haga
que haga estudios actuariales sobre los verdaderos costos, que haga un plan estratégico de trabajo de cómo llegar plan por plan para un diálogo con acción en este tema. Ahora mismo le puedo decir varias cositas de las que se están haciendo. El nuevo presidente del Colegio de Médicos, el doctor Víctor Ramos, ya se está reuniendo con la oficina de la comisionada de seguros para poner en vigor cláusulas legales de negociación grupal con los planes médicos, lo cual ha sido relevado y denegado a los grupos médicos, hacer negociaciones colectivas para adquirir mejores cubiertas, mejores contratos con las aseguradoras privadas. Así que es una preocupación del Colegio de Médicos que están atendiendo ahora mismo. Nosotros en Voces también está en la agenda establecer un plan de trabajo que vaya dirigido a mejorar estos pagos por los servicios de vacunación y estamos tomando como guía el estudio que hizo la Academia de Pediatría, la Academia Americana de Pediatría, hace algunos años. El doctor Inser no está aquí, pero él estuvo muy involucrado en esos estudios también, en la cual ellos proponen que el costo de la vacuna debe ser aumentado en un escenario ideal, que no lo tenemos en Puerto Rico, por un 25% adicional al costo de la vacuna para cubrir todos los gastos relacionados. Los gastos, como ustedes saben, de almacenamiento, electricidad, personal, todos los gastos que ustedes conocen en su operación diaria. Exacto. El imprimirlo, claro. Todo tienen costos administrativos, así que lo que la Academia Americana de Pediatría ha propuesto es un 25% sobre el costo de la vacuna. Aquí no estamos hablando de congelar precios porque tenemos el problema que usted bien dice de la fluctuación constante de precios en los medicamentos, incluyendo las vacunas. Pero estamos hablando de % y hacia eso nos queremos dirigir. Pero sí, es un campo que debemos trabajar arduamente y es bien fuerte y necesitamos coaliciones, necesitamos voces como las de ustedes que se unan no solo para seguir promoviendo la vacunación en Puerto Rico, de toda nuestra población, niños, jóvenes y adultos, pero también para mejorar acceso a los pacientes y cubrir todos los gastos relacionados a las oficinas médicas y a los centros de vacunación. Gracias por su atención, gracias por permanecer aquí con nosotros. Excelentes preguntas. Espero verlos nuevamente trabajando por la vacunación en Puerto Rico.